Vale, entonces, ¿qué hacemos aquí en el Dockerfile? ¿Vale? ¿Qué hacemos aquí? Copiamos la clave pública al directorio root.ssh, elevo el puerto 22, lo activo dentro del contenedor. Esto de aquí, sobre todo para los que trabajamos con Visual Studio Code en Windows, ¿vale? Porque yo estoy haciendo los Dockerfiles y todos estos ficheros donde los estoy haciendo, yo en mi caso es Mac que un Linux. Pero los que lo estoy haciendo en Windows, ¿vale? El sistema de caracteres, el mapa de caracteres, ¿vale? Del sistema operativo Windows no es igual que el mapa de caracteres de Linux. Entonces hay caracteres de escape, caracteres de control, que en Windows Linux no lo reconoce. ¿Se entiende más o menos lo que esta librería, esta rutina? Creo que ese paquete no está instalado. No, lo instalé el otro día aquí. Aquí. Pero ¿entendéis lo que hace? Es simplemente adaptar el mapa de caracteres de un fichero Windows a Linux, para que no me dé ninguna incompatibilidad a la hora de abrirlo en Linux. Entonces lo que hice fue instalarlo aquí al final, ¿lo veis? Y lo utilizo aquí. ¿Vale? Y finalmente, ¿qué hago? Cuando se hace todo esto en el contenedor, en este caso no hay una instrucción cmd. No hay en este caso es un Dockerfile donde no hay una instrucción cmd que se ejecute un servicio en background. Y ese servicio en background es el que mantiene vivo el contenedor. Este no es el caso que hemos hecho hasta ahora. Este que es lo que hace, lanzar un entry point. Entonces, ¿qué es un entry point? Un script que cuando termina esta instrucción, ¿qué es lo que hace? Ejecuta este entry point, este script. Y este script, en esencia, lo más cutre que tenemos ahora mismo, los scripts, ¿vale? Se comienzan arriba con el encabezado, el hashtag, admiración, binbash. Aquí se activan las variables de entorno, que no hemos pasado todavía a variables de entorno. ¿Vale? Esto no es correcto. Lo que pasa es que nosotros estamos haciéndolo así. Eso no es correcto. Lo suyo es pasar aquí una variable de tipo $user. ¿Entendéis? Eso no. Yo que estoy pasando ahí una variable de tipo, una variable $user, que esa variable yo se la pasaré a ese script en un fichero de variable de entorno. Y de ahí se cogerá el $user. ¿Entendéis, no? Entonces yo os dije que aquí tendré user Ana. ¿Qué haría este script entonces? ¿Qué estaría haciendo este script entonces? Si el usuario, si la variable user es Ana, ¿qué estaría haciendo este script? Pues creando que el usuario Ana. O sea, el home Ana. ¿Vale o no? Pero eso ya llegaremos. ¿Se entiende? Vale. Entonces, ¿qué hemos hecho aquí? Hemos creado un usuario con su directorio home.
la terminal que va a tener, la terminal de comando y el nombre del usuario. ¿Vale? Con esto que hicimos, pasarle las contraseñas, el password, se crea este directorio, el barrun sshd, que es necesario para el SSH, y se hacen estas dos modificaciones ahora mismo, dentro del sshd config. Se hacen estas dos modificaciones. ¿Las veis? Con el comando set, en el fichero sshd config se utiliza para la función S de sustitución. ¿Vale? Y esto lo que hace es que en este fichero busca esa cadena. ¿Lo ven, no? Esa cadena debe existir en el fichero. ¿Vale? Esa cadena debe existir en el fichero. Al igual que igual. Al igual que esa. ¿Vale? Y cuando existe, todo esto se sustituye ¿por qué? Por esto. Y este por 22 se sustituye por esto. Es decir, eso es el equivalente a hacer un nano al sshd config, irme a permis root login, quitarle el hashtag, quitarle el previous password, ¿lo ven, no? Y ponerle que yes. Irme a línea 22, quitarle el hashtag a por 22 y guardar. ¿Se entiende? No lo entendí. ¿No? Mira. Vamos a ver. Esto de aquí, vamos a entrar, a ver si tengo ya aquí. Mira. Déjame venir a la otra ventana. Mira. Vamos a ver. Mira, ese es el fichero de configuración del SSH, del contenedor, que es sobre la máquina donde yo voy a hacer el root, o sea, el SSH. Entonces, hemos dicho que era el fichero etc, a ver, sshd config, ¿vale? No tengo el nano. Un nano. Vale, yo estoy aquí. Vale, entonces, este fichero es el fichero de configuración. El sshd config es el fichero de configuración del SSH, del server. ¿Vale? Entonces, ¿yo qué es lo que quiero hacer?
un SSH, root arroba y la IP del contenedor. Bien. ¿Qué ocurre? Que eso por defecto, mira cómo está. Permit. ¿Dónde está? ¿Me he ido? Permit root login. ¿Dónde está? Espérate a ver dónde lo encuentro. Aquí. ¿Ves esa línea? Esta línea, a ver, del SSH server me prohíbe que yo haga aquí un SSH root arroba y la IP. Me lo prohíbe. Entonces, ¿tú qué es lo que tienes que hacer? Manualmente te viene aquí y dices, borro eso, ¿no? Y aquí le pongo un yes. ¿Se entiende? Bueno, pues esa acción la hace el set por defecto. Eso es lo que hace el set. Voy a cerrar. Eso es lo que hace esta línea. Esa línea, ¿qué hace? El set, ¿qué hace? Abre ese fichero. ¿Vale? Y utilizando el modificador S, fíjate, tiene aquí, tiene una barra y otra barra. ¿Ves las tres barras? Entre las dos primeras barras es la cadena que yo quiero buscar. Y la segunda cadena es la sustitución. S es de sustitución. Con lo cual ya puedes sustituir cualquier cosa en cualquier fichero. Y en la abajo, ¿qué está haciendo? Busca hashtag por 22, que eso también está oculto cuando yo instalo el SSH, y lo sustituye ¿por qué? Por port 22. ¿Eh? ¿Entiendes? A menos que tú digas que es lo que he dicho como mecanismo de seguridad, porque evidentemente cuando se lanzan los virus, cuando te van a hackear, el primer puerto que van a buscar, el 22. ¿Entendéis, no? Pues yo cojo y por lo menos, que eso después harán una batida de puertos, ¿vale? Pero, ¿sí? Otra cosa, a ver, estas son las configuraciones iniciales que nosotros estamos haciendo. Escuchadme. Yo aquí tengo, es decir, ¿dónde estaba el root login este? Esto debe estar a no. Cuando vayamos depurando nuestras configuraciones, eso como tiene que estar es no. No se puede dar acceso al root por SSH. ¿Por qué? Porque es un boquete de seguridad. ¿Vale? Entonces, ¿cómo hacemos que sea otro usuario?
¿Cómo hacemos que sea otro usuario? Pues simplemente copiando la ID RSA, es decir, si yo quiero el usuario Morgado, ¿qué tendríamos que hacer? Copiar la ID RSA ¿a dónde? ¿A qué fichero? ¿A qué directorio? Algo. Yo quiero que sea el usuario Morgado un autorizado. El directorio SSH de ¿Y cuál es? barra Morgado, /home, en Linux ¿cuál es? /home, /morgado, /.ssh. Ahí habrá que copiar la ID RSA y meter la ID RSA ¿en qué fichero? En el autoriza key de quién? De Morgado. ¿Vale? A eso llegaremos. Bien. Bueno, pues el otro día lo probaron y funcionó. Decidme si estáis todos. ¿Puedes subir a barra? Sí. Vale, esto lo traduciremos como algo así, mirad. Bueno. Empezaremos haciendo. Sí. Mirad, esto que yo estoy haciendo aquí, ¿vale? Voy a hacer esto. El siguiente paso. Ya digo que después invocaremos a ficheros, ¿vale? Pero en vez de tenerlo todo así, uno detrás de otro, ¿qué voy a hacer? Voy a crear ¿qué? Funciones. Voy a tenerlo en funciones, ¿vale? Funciones especializadas. Entonces esto lo vamos a llamar, por ejemplo, config SSH. Aquí en plan cutre así, ¿vale? Pero me vale. Vale, aquí podríamos hacer comentarios, ¿vale? Bueno, los comentarios aquí es con el hashtag, ¿o qué? Sí. Creamos el usuario, ¿vale? Cambiamos spyware, ¿vale? ¿Qué hacemos aquí? Permitir al root en SSH. Lanzamos el servicio SSH, el D, ¿vale? Vale, pero mi pregunta es, si yo esto lo guardo, ¿qué haría esto?
¿Esto qué son? ¿Qué he dicho que son estos? Funciones, ¿no? Si yo solo guardo, si yo guardo esto, bajo los contenedores, elimino la imagen y la vuelvo a compilar y se lanza el contenedor, ¿eso qué hace? Nos hace nada. Nos hace nada. ¿Por qué? Porque nos están llamando las funciones. La estoy declarando. ¿Entendéis o no? Entonces, ¿qué podríamos hacer? Por ejemplo, podríamos tener, echando un poco la evolución de los scripts, ¿vale? Pues he puesto antes líneas, un montón de líneas, ¿no? Pero es lo que estoy diciendo, o sea, esta función, ¿qué tiene que hacer? Verificar que, primero que no existe el usuario. Y verificar que no existe el usuario, hay que verificar 3 cosas. Que no existe en el passwd, que la contraseña no existe en el shadow y no existe el home. Y ya pues con eso, pues que con cualquier cosa nos podemos tirar la misma vida en comprobaciones. ¿Entendéis, no? Igual que este, tengo que comprobar que existe el fichero, ¿no? Porque si yo voy a hacer ahí mismo aquí, yo aquí ¿qué estoy suponiendo? ¿Qué estoy suponiendo aquí? Yo esto lo hago así a pelo y esto ¿qué supone? Que existe el fichero, y si no existe, si el fichero no existe, yo estoy lanzando ahí un set y si no existe, ¿qué? Error. Tiene un proceso automatizado. Que me voy a tomar un café y después está todo instalado. Entonces tenemos que hacer comprobaciones. ¿Entendéis, no? Entonces habría que comprobar primero que el fichero existe. ¿Que no existe el fichero? Pues se dará un error. ¿Existe? ¿Vale? Aquí igual. ¿Qué estoy suponiendo aquí? ¿Esto me daría error o no me podría dar error esto? Si ya existe, pues me va a pelar. ¿O no? Si el directorio existe, ejecución del mkdir que intenta crear algo que ya existe. Pues me va a dar un error. ¿Esta línea puede dar error? Sí. ¿Por qué? Si existe while y si no existe, igual que este. ¿Vale? Pero yo lo digo, no vamos a hacer todas las comprobaciones del mundo. Todos los if. Pero, ¿entendéis, no? Que tenéis que pensarlo. Esto. ¿Qué significa esto? Que estoy lanzando el demonio, que estoy lanzando el comando. ¿Sí o no? ¿Es correcto? ¿Esto? Pero está bien si no está en ejecución nunca, lo lanzo y guay, pero si ya existe, ¿qué tengo que hacer antes? Si existe en memoria RAM el proceso, ¿qué tengo que hacer? Un stop y de nuevo lanzarlo. ¿Se entiende o no? La idea de las comprobaciones. Y luego otra cosa. ¿Qué hacemos ahora con las comprobaciones? Yo me voy y ahora vuelvo y el sistema no se ha instalado. ¿A qué recurro? ¿A qué debería de recurrir yo? ¿Por qué no se ha instalado? ¿Y dónde veo yo los errores? Hay que crear un sistema de log. ¿Entendéis, no? Es decir, si el usuario existe, ¿qué tendría que poner? Un echo y redireccionarlo a un directorio donde me pongáis que un echo no, donde yo voy añadiendo el usuario tal ya existe. No, error en la línea tal porque el usuario ya existe. ¿Se entiende o no?
Entonces nosotros vamos a crear un pequeño sistema. O sea, es decir, yo no me puedo ver loco con esto, si estos son... Pero ¿qué es lo que vamos a intentar hacer? Hacer una comprobación para que el usuario vea si existe o no existe, más o menos completa, ¿no? Y ver los archivos de log. Y luego esos archivos de log ya veremos cómo los consultamos, porque claro, si yo escribo dentro de un archivo de log, aquí, el archivo, ¿sí o no? Si yo escribo aquí un archivo de log, el archivo de log, ¿dónde está? Si yo hago un eco, imaginaros al bar, yo creo un directorio, en el bar room, en logs, ¿vale? Me creo un fichero. Todos son logs donde se guardan. ¿Dónde se estarían guardando? Los mensajes de error que yo escribo en esos ficheros. ¿Dónde se estarían guardando? En el contenedor, dentro del contenedor. En un directorio dentro del contenedor. ¿Qué ocurre ahora? ¿Y si el contenedor muere? Pues que pierde todos los archivos de log. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Crear un volumen previo. Un volumen que se llame logs, por ejemplo, ¿no? Ese volumen montarlo aquí y entonces todas las escrituras que yo hago en el archivo de log, ¿dónde están realmente? En un volumen del Docker Engine. Con lo cual el contenedor muere, pero yo puedo abrir ese fichero de log y ver por qué ha muerto ese contenedor. ¿Se entiende? Y ahora seguimos. Ese fichero que hago, fichero TXT, poco cutre. Pues podríamos coger y hacer un fichero HTML. Porque al final, ¿qué diferencia hay entre un fichero TXT y un fichero HTML? ¿Es texto? Ambas cosas. Es texto. Pues yo podría crear un fichero HTML. ¿Sí o no? Y tener un contenedor, un Apache o un Nginx, que ese fichero HTML me lo muestre por la web. ¿Vale? Bueno. Venga, pues ahora cogemos la función main principal y esa función main principal llama a las dos funciones. Haremos así de forma cutre, llama a new user y llama a config ssh. Y finalmente, ¿qué es lo que hace mi script? Llama a la función main. Esto vuelve a ser declaración. Aquí está claro que aquí también hay lógica. Si esta función da error, ¿qué ocurre? Que no sigo ejecutando la configuración del SSH. ¿Sí o no? Bueno, si esa función da un error, me retorna un error, pues entonces el config SSH no se ejecuta. ¿Para qué voy a ejecutarlo? No puedo seguir con la configuración. O sea, tendríamos que decir algo así como... Esto ya lo haremos mejor, ¿vale? Si eso no da error, no lo deje. Esto, cogerlo haremos con pinza. Bueno, aquí hay que poner un return, ¿no? En las funciones, pero quiero que entendáis la idea del main. ¿Qué significa? Imaginaros que el new user, ¿no? Si está ok, ¿qué me devuelve? True. Así lo he hecho mal. Perdón. Vamos a dejarlo así, ¿no? Me da true, ¿no? Esta función, ¿qué me devuelve? ¿Esto qué me devuelve? Un return. Return. Ya veremos a ver cómo true, ¿no? ¿O qué? O false. Que no había ningún error, true. Que había algún error, ¿qué me devuelve? Un false. Entonces, si me devuelve un true,
¿Qué haré? ¿Cuándo configuraré el SSH? Si la función es true. ¿Sí? Ya digo que esto ahora mismo os lo dejo ahí en el vídeo para que estéis, pero que haremos, esto no está preparado para hacer esto, ¿vale? Ya iremos viendo. Simplemente estoy aclarando que ese script, que no puede ser un script como el que hemos hecho antes de todo haya mogollón. ¿Vale o no? Entonces fijaros que es lo que hemos dicho de los scripts, vamos a secuenciar, lo haremos por funciones. Después yo podría tener mi librería de funciones, ¿no? Funciones de creación de usuario fuera que yo vaya llamando, ¿vale? Esto ya sí lo puedo utilizar. Entonces quiero que lo hagáis así y que lancéis el build. ¿Que había que poner qué? ¿Esta? ¿Aquí? ¿Qué pasa? Ah, sí, claro, coño. Claro. ¿Entendéis? Es decir, aquí lo que quiero decir es la main que va a coordinar. ¿Qué va a hacer la main? No va a llamar a todas las funciones así porque así. ¿Entendéis lo que he dicho antes o no? Lo del if. Esta main no se va a dedicar a llamar a todas las funciones así como los tontos. Lo que va a hacer es coordinar, llamar a las funciones siempre y cuando que la ejecución anterior sea que satisfactoria. ¿Vale o no? Porque si esto me da error, ¿qué ocurre? Pues que evidentemente esto de aquí, ¿qué pasa? Pues que va a tener errores. Si el usuario no se ha creado, ¿cómo voy a configurar el SSH? Si el usuario no se ha creado. ¿Entendéis? Entonces, ¿qué hará este main? Pues lo que he dicho. If la función de creación de usuario me ha dado correcto, entonces ¿qué haré? Configuraré el SSH. No, porque esto es más o menos un proceso secuencial. Entonces las funciones van a ir encadenadas. ¿Vale? Entonces, quiero que lancéis ahora mismo la ejecución de esto, que si antes funcionaba, esto también os tiene que funcionar. ¿Lo tenéis? ¿Lo he hecho ya? A mí no me funciona. ¿Por qué? Hazle un Docker log. Me dice que es fallo del ¿De qué? del Star. Sí, el resto no. Esta línea, ¿no?
¿Un qué? Tiene que cambiar el propietario. ¿A quién? Al Star S.A.S. ¿Por qué? Duro. ¿Por qué? Ahora mismo no, es decir, le cambiaremos el propietario cuando yo vaya a crear el usuario y sea el usuario el que ejecute los scripts. Y el DOS de Unix también lo he hecho. ¿Él? DOS de Unix. Bueno, pero a ver, vale, si está en Windows sí sería razonable que lo hagáis. Pero es que estáis en Linux. Vosotros estáis conectando, Ah, vale. vale, pero bueno, nada, dejadlo, tampoco hace nada, sí. Lo que sí que he observado es que al hacer el down y el up no se te aplican los cambios. Porque tienes que darle esto. Ah, bien, sí, claro. ¿Cuál es tu mano? Con menos build. Si no le hace el menos build, no. Porque yo estaba haciendo el down y el up y no tengo. Vale. No, yo sí lo tengo, sí, sí. Pero lo puedo poner para que... A ver... Eso no tiene nada que ver. Este da mi fallo, joder, es que cada vez muy lento. La primera vez relativamente rápido. Después más lento. Y esto ya no. ¿Osalo o no? Pero sí parece que tiene. Sí, pero no, se crea todo. Se supone que sí. No, nada, era por lo que se hace. Que ya se ha hecho.
una sensación como que no es, digamos, aquí, ¿sabes? Sino en el